Hola, buenas noches a todos. Nosotros somos del grupo 252 de Enfoques Curriculares y vamos a presentarnos con nuestros roles. Yo soy el maestro 1, mi compañero Fabio es el maestro 2, mi compañera Kelly es la coordinadora y mi compañera Jennifer es la psicoorientadora estudiantil. Ok, entonces aquí tenemos el currículo del colegio de la institución educativa María Antonia Ruiz. Está localizada en el departamento del Valle, en la ciudad de Tuluá. Bueno, dentro de este contexto urbano encontramos lo cultural, social, económicamente. Se presenta un diseño de un currículo sociocultural que tiene un desafío de oportunidades para el desarrollo integral de sus estudiantes. Esta diversidad obliga a la institución a adoptar enfoques pedagógicos inclusivos y diferenciados que reconozcan las múltiples realidades de la comunidad o del contexto. Al mismo tiempo, brinda un escenario ideal para fomentar el respeto por la diferencia, la convivencia y la construcción de ciudadanía desde una perspectiva crítica. Bueno, la escuela no solo cumple su función académica, sino que se convierte también en un agente transformador dentro del tejido social. Bueno, continúa mi compañero Fabio, que es el maestro 2. Buenas noches para todos. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, mi nombre es Fabio Mosquera y pues a manera de intervención yo quiero comentar que la comunidad educativa de la institución María Antonia Ruiz está conformada por estudiantes de distintos barrios en los cuales podemos encontrar muchos casos de vulnerabilidad social, económica, lo cual nos exige que la institución tenga que fortalecer temas como la inclusión, como la equidad y como la sana convivencia. Hoy en día el contexto de comunidad como tal en la ciudad de Tuluá es un contexto que está muy, digamos, involucrado en temas de grupos que actúan al margen de la ley, y muchas veces estos grupos, digamos, quieren tener una cercanía o un acceso con los menores de edad para instrumentalizarlos de tal manera que ellos puedan ser útiles a sus cometidos o ser útiles a sus diferentes actividades ilícitas. Y por eso dentro del currículo, dentro de lo que tiene que ver con el PI, se establecen una serie de alternativas y de requerimientos para de alguna manera blindar a estos estudiantes de modo que ellos puedan salir ilesos de todas estas situaciones que se presentan en el diario vivir. Continúa mi compañera. Buenas noches a todos. Soy Kelly Marcela Librero Ramírez y en este contexto y discusión asumo el rol de coordinadora académica. Para esto quiero compartir que nuestra institución se distingue por su enfoque en el respeto a la diversidad étnica, cultural y social, reconociendo cómo esta pluralidad aporta a la construcción de identidad desde un lugar formativo, desde un proceso formativo. Este principio pues refleja en proyectos pedagógicos como este, cómo se promueve la inclusión de la diferencia. Estos aspectos responden tanto a la normativa nacional como a la ley 115 de 1994, que es la ley de la educación, del respeto a la cátedra. Por otro lado, la institución también impulsa la promoción de valores ciudadanos y humanos, buscando orientar a los estudiantes hacia la convivencia pacífica,
la tolerancia, la solidaridad, el ejercicio responsable de la ciudadanía, la restauración, a través de proyectos de ética y valores humanos con escuela de padres, en la cual se busca fortalecer un tejido social, como lo mencionaban mis compañeros anteriormente. Hay una intención de una búsqueda de la cultura de la paz, porque lo que buscamos es preparar a los estudiantes para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Para cerrar, quiero decir que como coordinadora académica, puedo decir que el PI no solo responde a las necesidades académicas, sino también tiene una intención de un desarrollo integral de los estudiantes, garantizando que el aprendizaje esté articulado con la formación de valores y la preparación para la vida en comunidad. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Narváez Mesas y estaré como representante estudiantil. Bueno, igualmente esta institución nos ofrece formación técnica articuladas con el SENA, en énfasis en informática y emprendimientos, buscando mejorar las oportunidades académicas. Como estudiantes, es muy positivo que la institución ofrezca estas diversas técnicos para énfasis en el SENA, especialmente en informática y emprendimientos, sino que también nos abre puertas a mejores oportunidades. Esto también los impulsa a pensar en el futuro, ya sea ascendiendo a la universidad con un nivel más avanzado o iniciando nuestros propios proyectos de negocio, lo que significa más posibilidades de crecimiento personal y colectivo. Ok, entonces continuamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. Identifique y enumere las problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución. Bueno, el bajo rendimiento en las pruebas externas, como saber, IFES o PISA, especialmente en las áreas fundamentales de lectura crítica y matemáticas, donde se evidencia una significativa bajo nivel de aprendizaje dentro de la institución. Esta problemática solo se limita a las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes, sino que también refleja carencias en la formación de docentes, podría ser, ¿no? Por la falta de pronto de capacitaciones, también en la metodología y pedagogía en el acceso de recursos educativos, ¿sí? Es también importante que para que se logre un mejor aprendizaje, también se logre tener un lugar adecuado y con las herramientas adecuadas para que así el aprendizaje sea más significativo. Además, este bajo desempeño afecta también la competitividad y el desarrollo integral de los jóvenes, que los obliga a la comunidad educativa a implementar estrategias de mejoramiento que promuevan el fortalecimiento de esas competencias clave, garantizando así una educación de calidad para todos los miembros de la institución educativa. Bueno, otro problema que también nosotros podemos identificar y al cual hay que darle también foco es a las dificultades en la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Desde el PI, nosotros creemos que estas competencias son fundamentales en la formación de un individuo que sea capaz de decidir, que sea capaz de analizar, que sea capaz de tener un pensamiento de alguna manera autónomo, pero que también esté fundamentado en los diferentes agentes teóricos que han dejado una serie de conocimientos que son realmente importantes para lo que es la construcción de las decisiones, para tener una participación dentro de la ciudadanía. Se pueden identificar diferentes situaciones que nos llevan a esta situación de tener estos bajos rendimientos en lo que es la lectura y la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Y es que nosotros como país estamos en los umbrales más bajos de lectura
por persona. Nosotros somos de los países que menos leen, pero también hay una serie de temas que no se pueden soslayar y es el acercamiento que nosotros como docentes tenemos que realizar en cuanto a los estudiantes con estos temas que tienen que ver con la lectura. Allí entran a jugar un papel fundamental una serie de herramientas como lo que es la pedagogía, como lo que es la didáctica, como lo son, digamos, esos dispositivos que hacen que el estudiante pueda de alguna forma interesarse en las lecturas que se proponen. Eh, Entregando de alguna forma estas alternativas que le permitan al estudiante realmente tener un interés sobre las lecturas, es un principio o un paso básico para llegar al mejoramiento de esta situación que nos aqueja respecto de lo que tiene que ver con la lectura y con con el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, yo quisiera aprovechar este momento. Creo que los aportes han sido muy significativos y acordes a la situación de la institución educativa. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que tenemos otros retos y otras problemáticas del contexto que no podemos dejar de lado, como son la deserción y la baja permanencia escolar. Pues estas constituyen una de las problemáticas más críticas de la institución, pues porque afectan directamente la continuidad de los procesos de formación académica y pues afecta a los estudiantes directamente. Usualmente estas dificultades están relacionadas con factores socioeconómicos, como la necesidad de incorporarse tempranamente al mundo laboral, la falta de recursos para transporte, materiales escolares, dificultades familiares, además de todas las problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias, todo lo que se da en este tipo de contextos. Y uno final, pues la desmotivación frente al estudio, ¿no? Son estudiantes que pueden verse retos muy amplios y suelen desertar. Considero que para esto es importante implementar estrategias que permitan ayudar a que nuestros estudiantes fortalezcan sus procesos académicos y pues logren concluir sus proyectos de vida. Por otro lado, pues tengo que agregar que desde el PI se puede plantear la importancia de articular acciones como lo que hacemos con las entidades como el SENA, también aprovecharnos de las entidades locales, gubernamentales, con el fin de pues, generar algún tipo de apoyo que permita reducir esta deserción y baja permanencia escolar. Asimismo, quiero traer a colación los problemas de convivencia escolar. Cada vez estamos enfrentados más a situaciones de intolerancia, conflictos interpersonales, y esto es muy importante para poder fortalecer la cultura de la paz y de la restauración. Considero que la convivencia escolar es uno de los ejes fundamentales en la formación integral, el cuidado por mí mismo y por el otro. Como institución, a veces se evidencian situaciones de intolerancia, de agresiones verbales y físicas, conflictos entre pares. Estas problemáticas también afectan el desarrollo normal del PI, afecta el clima institucional y otros procesos pues, de enseñanza-aprendizaje que se dan a diario. Es muy importante también desde el PI de la institución buscar atender estas problemáticas a través de proyectos pedagógicos, a través de orientaciones en formación de ciudadanía. Es muy importante, además de todo esto, fortalecer estrategias desde la mediación escolar. No sé, podemos pensar en unos círculos restaurativos, formación de liderazgos, programas de prevención de acoso escolar, que es otro de los temas que nos afecta hoy en día a las instituciones, y porque así lo que buscamos es consolidar esa cultura de paz y restauración. Ese sería un aporte frente a las problemáticas del contexto. Mi aporte como orientadora estudiantil, pues yo observo que la desigualdad socioeconómica
es uno de los factores que más afecta el rendimiento escolar de los estudiantes. Bueno, muchos de ellos enfrentan dificultades que por lo menos van a afectar el acceso a materiales educativos, como la tecnología o conectividad, hasta la necesidad de asumir responsabilidades en hogar o incluso trabajar para apoyar a su familia. Esas condiciones generan cansancio, desmotivación, en ocasiones ausentismo, lo cual limita el aprovechamiento académico, como puede ser la deserción escolar. Algunos abandonan el estudio por falta de motivación. Por ello, diría yo que es necesario que desde la institución se promuevan estrategias de acompañamientos, como becas, apoyos de programas, refuerzos pedagógicos, espacios de orientación psicosocial. De esta manera se busca equilibrar las oportunidades y que fortalezca el equilibrio, y garantizar que los estudiantes puedan desarrollar su potencial sin condiciones económicas para que no sea un obstáculo para ellos. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Categorice las necesidades y problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución. Bueno, los compañeros ya mencionaron varias problemáticas, pero yo voy a mencionar la principal, que es el bajo rendimiento de las pruebas Saber, IFEX y PISA. Pues en esa situación sería que la institución modifique el currículo para que fortalezca las competencias de lectura crítica, matemáticas, ciencias y bilingüismo, ya que en esas asignaturas es donde las pruebas, pues el resultado es muy bajo. Entonces sería muy bueno que toda la comunidad educativa se enfoque en ese aspecto para que la institución pues logre un nivel más avanzado. Yo quisiera como coordinadora académica agregar los aspectos sociales. Definitivamente, como lo mencionaba anteriormente, los problemas de convivencia escolar es muy importante poderlos abordar desde una cultura del vínculo, de la restauración, de comunidad. Es muy importante poderlo abordar desde ahí. Pienso que otro reto importante de esta situación es la escasa participación de las familias en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Eh, eh, Qué Sí, pena, sí, claro, interrupción, compañera. había una bulla. Eh, por otro lado, como mencionaba, perdón, anteriormente, la escasa participación de las familias en los procesos educativos. Nosotros necesitamos la participación activa de las familias, pues esto es un trabajo en conjunto. Como institución educativa no podemos hacer el trabajo solos. Necesitamos poder trabajar en equipo para poder garantizar una formación integral de nuestros estudiantes. Por otro lado, trabajar con las familias también nos permite trabajar en la necesidad de promover inclusión y respeto por la diversidad étnica, cultural y social. Considero que eso es un aspecto muy importante que como institución lo hacemos, pero necesitamos que todos seamos coherentes y trabajemos en sinergia en este aspecto, tanto los padres de familia, los estudiantes, los docentes y directivos institucionales tenemos que ser coherentes frente a estos procesos y darle prioridad en la formación de ellos. Yo me voy a basar como en lo económico, ¿no? Pues la verdad, por lo que me he dado cuenta y lo que estamos analizando, termina afectando la vida escolar de muchos de nuestros estudiantes. No estamos hablando solo de algunos que por lo menos digamos por los cuadernos, uniformes o el internet en casa, sino también de todo lo que genera el nivel personal, como la frustración, desmotivación y esa sensación de que estudiar no vale la pena. Visto que los jóvenes llegan a clase después de trabajar, otros que no pueden concentrarse porque en su casa la preocupación es como conseguir el almuerzo del día. Por eso es importante insistir que como institución tenemos una gran responsabilidad. No podemos quedarnos únicamente en lo académico. Necesitamos pensar en las estrategias que de en verdad acompañen a esos estudiantes, que los hagan sentir que tienen una familia más en la institución. Si logramos que cada estudiante sienta que aquí tiene un lugar seguro, donde a pesar de las dificultades económicas pueden seguir aprendiendo
y construyendo su futuro. Estaremos cumpliendo una misión. Pues más que en sí, la educación tiene que ser esa puerta abierta que les muestre que sí hay posibilidades, que sí pueden soñar en grande y que la situación económica no determina hasta dónde pueden llegar. Bueno, a mí me ha correspondido el tema que tiene que ver con la parte tecnológica y este tema sí que es importante, no solamente desde la perspectiva de la carencia de la tecnología, que es uno de los temas que se abordan dentro de los niveles educativos, instituciones educativas que son carentes de herramientas tecnológicas que proporcionen o que propendan por el desarrollo del estudiante, del crecimiento estudiantil, sino que también aquí aparecen unos retos importantes sobre el uso adecuado de la tecnología. Digamos lo que dentro de lo que tiene que ver con la estructura de institucional, la parte tecnológica nos refleja el tema de lo que son las brechas digitales, cuando hablamos de que no todos los estudiantes tienen un acceso a herramientas digitales para desarrollar su proceso formativo, su proceso cognitivo, sino que también hablamos de este tema que nos aqueja hoy en día, que es el uso de las redes sociales, porque pues de alguna forma, en el contexto que vivimos hoy, la mayoría de personas y la mayoría de estudiantes tienen un smartphone y por el continuo uso de estos dispositivos y por la continua exposición al tema de los contenidos digitales, de las redes sociales, nosotros estamos perdiendo no solamente capacidad cognitiva, sino que también estamos perdiendo la capacidad para concentrarnos, ¿no? Por eso, y esto sí lo quiero hacer como a manera de crítica, al docente hoy en día se le exige, se le exige mucho frente a la situación estudiantil, pero se soslaya el hecho de que debe de haber una disposición del estudiante para aprender. O sea, del profesor es preparar la clase, del profesor es preparar las herramientas, del profesor es tener un dominio del tema, pero también el estudiante debe tener una condición que se refleje en ese deseo de ir a aprender. Porque hoy en día se habla también de un profesor motivador, de como que el profesor tiene que hacer maravillas para que el estudiante de alguna forma adopte esos conocimientos. Entonces, ese es como un aporte que yo doy a manera de crítica. Se dice necesidad de fortalecer el uso pedagógico de la informática y la articulación con el SENA para competencias laborales. Hoy en día se está manejando mucho este tema de actividades complementarias con estas entidades gubernamentales, como para darle al estudiante un contexto de lo que es la vida fuera del aula. Y de alguna manera explorar como esas situaciones que pueden decantar en una serie de habilidades que en el día de mañana le van a servir a ese estudiante para desenvolverse en su vida fuera del aula, valga pues la redundancia. Yo me quedo también con lo que decía la compañera Kelly en temas de deserción. Hay temas que son estructurales y que son temas de país, que son temas de país, que no solamente se pueden mirar desde la óptica de lo educativo, sino que para que esos temas tengan como una transformación, se necesita de ir a sacudir o a mover esas estructuras que son más grandes y que de alguna manera se le salen de las manos a todo el comité educativo, se le salen de las manos a toda la estructura institucional educativa, porque son temas de país. Uno de esos es la deserción. Por ejemplo, nosotros o a nosotros como docentes se nos exige que cada vez tenemos que ser más pedagógicos, que cada vez tenemos que ser más didácticos y de alguna forma esa exigencia se convierte en una excusa
para soslayar esos problemas estructurales, problemas de que muchas veces en el ambiente estudiantil se tienen aulas de 30 a 35 estudiantes y en la sala de sistemas solamente hay 5 computadores. Entonces, ahí ya hay un problema en cuanto a, o sea, es un reto para el docente, sí, es un reto, pero ¿cuándo vamos a empezar a retar a las estructuras que tienen que brindarle las herramientas a las instituciones educativas para que lleve a cabo su labor? Entonces, yo termino allí con eso. Ok, compañero, excelente tu aporte. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Identifica las necesidades y problemáticas que la institución busca atender desde su propuesta del proyecto educativo institucional PEI. Bueno, pues basado en el video de Rajados en las pruebas PISA, yo pienso que la institución lo que quiere mejorar es en la reducción de la deserción escolar y la desmotivación escolar también, porque hay muchos estudiantes que pues llegan al colegio y pues no tienen esa motivación, no prestan atención, no presentan trabajos, a pesar de que el profesor se las ingenia para preparar clases, para programar actividades lúdicas, pero el estudiante no logra enterarse o entrar en el salón o participar en las actividades. O sea, la desmotivación también es un problema que afecta mucho a los estudiantes, y también yo creo que muchas veces la desmotivación viene por problemas familiares, ¿sí? Hoy en día muchos niños viven en familias disfuncionales y también eso afecta mucho su parte emocional y su parte de salir adelante, porque no tiene, digamos, el acompañamiento de un padre o una madre o de alguien que esté pendiente de él. Entonces eso afecta mucho el rendimiento académico y también el comportamiento, ya que si de pronto dentro de la familia no hay esa autoridad o no hay personas que den ejemplo en valores, en hábitos, ya esa persona puede agarrar mal los caminos. Entonces eso hoy en día se ve mucho. Los estudiantes no quieren estudiar, no prestan atención, no piensan, no tienen como ya metas claras, qué es lo que desean ser cuando salgan del colegio, ya no tienen, como decir, esa importancia por querer ser alguien en la vida, ya no se encuentra estudiantes así. Entonces, también pienso que el problema también viene desde la familia, porque no hay acompañamiento sobre esos niños. Y así, pues, eso es desde la temprana edad. Entonces, un estudiante que no tiene ese acompañamiento de sus padres, desde la edad cero, que es preescolar, se va a criar sin hábitos de estudio, sin compromiso, sin responsabilidad, porque pues no va a tener alguien que lo esté ayudando o alguien que le esté exigiendo. Y también pues miramos que en Colombia la mayoría de niños viven con abuelitos o los dejan encargados con otros familiares, ya que la mayoría de niños son hijos de madres cabeza de hogar, lo cual a las madres deben salir a trabajar, entonces no tienen como ese tiempo para dedicarle a los niños. Entonces los niños crecen en un ambiente con falta de afecto y de hábitos como hábitos de estudiar, hábitos de hacer algo en la casa, de organizar la casa, de estar pendiente de las tareas. Entonces, yo pienso que eso también influye mucho en el comportamiento de los estudiantes y en la desmotivación, que creo yo que la desmotivación lleva a la deserción escolar. Bueno, algo que yo considero fundamental pues para la institución es fortalecer la inclusión, el respeto, la diversidad étnica, cultural y social. Nuestros estudiantes vienen de contextos muy distintos. Cada uno trae una historia, sus costumbres y sus formas de ser de la vida. Eso puede estar muy lejos a una barrera. Debe convertirse en una riqueza para todos, ¿no? Cuando, digamos, un joven siente que su identidad o su cultura es rechazada, como que se siente discriminado, ¿no? Y por lo tanto pensaría que
debemos motivarlos y como hacer una unión, que todas las etnias sean bien recibidas y aprender y a convivir en armonía. Por eso, como comunidad, tenemos que seguir trabajando para que en las aulas no solo impartan los conocimientos, sino también valores, respeto y empatía. Mm, la inclusión, pues a veces no es solo aceptar, em, digamos, espacio donde todos se sientan escuchados y donde la diferencia se conviertan en aprendizajes compartidos. En la medida en que fortalecemos el respeto, estamos formando ciudadanos capaces de vivir una sociedad donde tengamos una manera de ver más justa y solidaria. Continúo con hacer mi aporte para este momento de recoger las necesidades y problemáticas que la institución busca atender a partir de las pruebas PISA en nuestro proyecto educativo institucional. Para no redundar frente a lo que ya hemos dicho antes, que lo hemos ampliado bastante, quiero traer a colación el hecho de vincular a las familias, tener una mayor participación de las familias en el proceso formativo. Es muy importante que podamos reconocer quiénes son nuestras familias, cómo están, que tener el vínculo con ellas también nos va a permitir abordar algunas de las problemáticas anteriormente mencionadas, tales como la convivencia escolar, la deserción, que a veces se da por momentos o por situaciones económicas, en las cuales como directivos también podemos ver qué tipos de programas podemos ofrecer para que esta deserción no aumente, sino mirar cómo la reducimos. Podemos tener en cuenta incluso el contexto social para que revisemos costos educativos y mirar qué otro tipo de maneras podemos hacer desde el vínculo con las familias para trabajar en los proyectos de bienestar institucional. Asimismo, considero que otro aspecto y una necesidad supremamente importante son los proyectos de convivencia y clima institucional, en el que buscamos fomentar, vivenciar los valores y la ética del cuidado. La ética del cuidado porque trabajamos con seres humanos, trabajamos con chicos que están en sus procesos de formación. Y sí, la academia es muy importante. Sabemos que las pruebas PISA y las pruebas ICFES y las pruebas externas nos demuestran resultados, pero estas pruebas no nos muestran cómo están desarrollándose a nivel formativo nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de formar seres integrales, también eso tiene un lugar muy importante y tiene una prioridad en su formación, por lo tanto es muy importante, debemos de tenerlos en cuenta, debemos considerarlos y es una necesidad que tenemos como institución, aparte de todos estos aspectos académicos y sociales. Bueno, dentro de esto entra las escuelas de familia y el mejorar la convivencia escolar, que pienso que es un trabajo de todos, debemos de hacer como equipo. Eso sería lo que tengo por agregar. Lo último que daría por agregar sería que cuando los padres se involucran en la educación de los hijos, ellos acompañan en sus tareas, motivan a sus hijos y reconocen sus logros. El estudiante siente respaldo y seguridad para proyectarse hacia el futuro. Y así, esto lo sumamos en el trabajo equitativo, eh, nos favorece para la institución y así podemos garantizar que los jóvenes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino también la confianza y las habilidades necesarias para ser exitosos en el mundo productivo.
Ahora debemos de seguir a la siguiente parte, la cual nos invita a tener una propuesta institucional. El primer punto nos invita a identificar el enfoque curricular que soporta el proyecto educativo institucional. Quisiera iniciar por aportar diciendo que el proyecto educativo institucional de la institución María Antonia Ruiz se fundamenta en un modelo social cognitivo con enfoque por procesos que reconoce al estudiante como un sujeto activo en la construcción del conocimiento. Este enfoque plantea que el currículo no debe concebirse como un producto terminado, sino como un proceso flexible que se construye en la práctica docente, permitiendo la adaptación a necesidades del contexto. También podemos identificar en el proyecto educativo que este incorpora principios del constructivismo con autores como Vygotsky, podemos decir, quien resalta la importancia de la interacción social y la zona de desarrollo próximo del aprendizaje. Este proceso del desarrollo próximo nos invita a respetar todos los procesos y momentos de vida de nuestros estudiantes, acompañarlos desde un lugar activo, porque no podemos esperar que nuestros estudiantes sean activos si nosotros no somos activos. Por último, quiero mencionar que el enfoque curricular responde a una visión integral del ser humano, en la que se articula la formación académica, técnica y ciudadana, vinculando el saber, el hacer y el convivir, lo cual está en coherencia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. El siguiente punto. ¿Alguien más? Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de qué relación existe entre el PEI y la institución educativa asignada y los elementos teóricos conceptuales curriculares. Bueno, como lo decía mi compañera, pues el modelo pedagógico que usamos aquí es el social cognitivo y el enfoque curricular por proceso. Digamos que dentro de esta cosmovisión de la conformación del PEI, nosotros nos encontramos con algunos agentes o con algunos, ¿cómo se dice? Con algunos catedráticos pues teóricos, como John Dewey, que lo que hace es que retoma la idea de la escuela como un espacio de participación democrática y aprendizaje activo. Aquí tenemos que removernos o de alguna manera recordar cómo funcionaba el proceso de enseñanza-aprendizaje antes, que lo hemos tratado ya dentro del foro, en el cual nosotros lo que hacíamos o lo que identificábamos en esta corriente académica era el hecho de que el profesor como que de alguna manera solamente depositaba su cátedra en el estudiante y el estudiante era simplemente un receptor y después el estudiante era evaluado conforme a aquellos conocimientos que se le habían impartido. La nueva visión educativa y el enfoque constructivista nos invita a que nosotros como docentes permitamos que el estudiante desarrolle ese potencial que tiene para construir su propio conocimiento y que nosotros como docentes de alguna manera seamos un agente moderador que interviene en un momento puntual, en un espacio puntual, como para reencauzar el camino, toda vez que el estudiante de alguna forma se desvíe en cuanto a sus definiciones, en cuanto a su adquisición del conocimiento, pero de alguna manera utilizando como este método mayéutico, como este método socrático, le permitimos al estudiante desarrollar el pensamiento y a partir del desarrollo de ese pensamiento, pues simplemente el estudiante comienza a tener realmente un aprendizaje profundo, un aprendizaje que se llama en el mundo de la docencia el aprendizaje significativo. David
a su vez incorpora el principio de aprendizaje significativo, valga la redundancia, y esto sucede cuando nosotros podemos relacionar el proceso de aprendizaje como una experiencia viva y como una experiencia que se contextualiza dentro de lo que se vive en el día a día, o sea, en el terreno de lo cotidiano. También tenemos la adopción de Lawrence Stenhouse, que habla de que el currículum debe ser un proceso flexible y abierto. Y esto es un tema bien importante porque de alguna forma cuando nosotros tenemos un currículum que está conformado pues, con el todo y sus partes, muchas veces como docentes podemos llegar a sentirnos aprisionados dentro de esa estructura y el sentirnos aprisionados dentro de esa estructura puede hacer que nosotros no tengamos la capacidad de expandirnos o de hacer aportes significativos porque de alguna manera pensamos que nos estamos saliendo del tema o nos estamos extralimitando o estamos superando como tal el alcance de lo que estamos queriendo transmitir. Entonces la invitación aquí es mirarlo como un proceso flexible y abierto, de tal manera que no solamente se enriquece el estudiante, sino que nos enriquecemos nosotros en cuanto a la práctica docente. Y esto tiene que ver con la noción del constructivismo que habla de que nosotros como docentes nos convertimos también en investigadores y que esa serie de comportamientos que se pueden ver en el aula terminan realizando una transformación en nosotros, nos termina enriqueciendo como docentes y nos termina también como dando la luz para identificar esas nuevas fronteras que tenemos que explorar, digamos, en el campo de la enseñanza como tal. Ok. Bueno, también en el PI se incorporan los principios del constructivismo. Por ejemplo, Vygotsky dice que la importancia de la interacción social y la zona de desarrollo próximo en el aprendizaje. O sea, es decir, que hoy en día el docente debe interactuar con sus estudiantes, tener esa conexión. Anteriormente, si miramos el modelo tradicional, era donde el profesor era autónomo, es decir, era el que tenía la palabra, no se podía modificar nada o solamente se debía memorizar conceptos y conceptos, pero no se tenía una argumentación o no se tenía ideas. Entonces, mediante el constructivismo, los estudiantes pueden construir su propio conocimiento a partir de conocimientos previos. Yo quisiera cerrar ahí frente a esa relación que tiene el PI con los elementos teóricos y conceptuales de los enfoques curriculares, pues algo que es fundamental y que es evidente en el PI es que está en línea con los estándares básicos de competencias del MEN, ¿no? Por el cual buscamos que los estudiantes desarrollen pues competencias y capacidades comunicativas, matemáticas, científicas, tecnológicas, pero también ciudadanas, que es lo que les permite tener una formación integral y poder llegar al ámbito laboral con una formación completa. Lo quería mencionar porque es muy importante que quede claro que este PI está dentro del marco de la ley. Ok. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre PI y la institución educativa asignada y los elementos teóricos conceptuales de los enfoques curriculares? Compañera, creo que vamos a la Compañera, siguiente. en esa estamos, ahí seguimos con la siguiente. Oh, perdón. Ok.
argumente desde su perspectiva y con referentes teóricos como el PI de la institución influye en las relaciones académicas, personales y de contexto. ¿Listo? Bueno, yo pienso que el PI influye de manera directa en las relaciones académicas al promover metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, también la enseñanza por competencias y el uso pedagógico de las TIC. Sí, ya que esto favorece a que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. También favorece la motivación, la permanencia escolar y el desarrollo de habilidades críticas y creativas. Yo quiero agregar que en las relaciones personales, el PI impulsa proyectos de convivencia ética y valores que buscan fortalecer el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Esto está en concordancia con la Ley General de Educación y la Cátedra de la Paz. Como lo hemos mencionado anteriormente, pues es una problemática, pero también es una necesidad de abordar. En ese sentido, debemos de poder buscar diseñar programas que permitan que estas relaciones académicas, personales y de contexto se logren mejorar a través de diferentes proyectos. Como lo mencionaba la compañera anteriormente, el aprendizaje basado en proyectos nos permite no solamente fomentar la academia, sino también el pensamiento y la reflexión. Cuando las experiencias que nuestros estudiantes viven los tocan, los transforman. Y al transformarlos, pues los transforman no solamente desde el pensamiento, sino también como seres humanos, en la manera que se relacionan con nosotros y para los otros. Finalmente lo que buscamos es que nuestros estudiantes sean unos líderes, pero es que para ser líder también necesitan desarrollar unas habilidades y unas competencias no solamente blandas, sino también fuertes. En ese sentido, considero que estos referentes teóricos son importantes tenerlos en cuenta también para mantenernos dentro del marco de la ley. Ok. Compañera Jennifer, su experiencia. Pues yo considero que la escuela debe ser un espacio donde se practiquen valores como la empatía, la solidaridad, el respeto mutuo, tratar de resolver los conflictos sin agresión, tratar de mejorar el diálogo en calma y aceptar que pues todos no pensamos iguales y que no solo sirve dentro de la institución, sino que preparemos jóvenes para que en la vida y en la sociedad estas competencias sean más importantes. O sea, enseñar matemáticas o ciencias también es importante, pero la convivencia y el respeto y los valores también es algo bien fundamental que debemos tener en cuenta. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo pienso que ya ustedes han condensado la mayoría de los aspectos en los cuales hay una relación directa entre el PI y los referentes bibliográficos. Pero yo quiero como resaltar también el hecho de dónde venimos en lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo hemos dicho, pero pues quiero resaltarlo aquí. Y es, digamos, los cambios que hemos tenido en cuanto a la perspectiva. Porque aquí quiero traer a colación la experiencia que yo tuve como estudiante. Y cuando yo fui estudiante tuve que enfrentarme al típico profesor que era, y lo digo entre comillas, era una plomada, ¿no? Era una persona diametral, vertical, y era de alguna manera, y lo leíamos en los referentes bibliográficos, que esto no solamente tenía una connotación académica, sino que tenía una connotación política, que lo que se quería de alguna manera
transmitir en esas épocas que ya no vivimos hoy era el manejo de la autoridad, ¿no? Que el docente como tal estaba arriba y el estudiante estaba abajo. Y esto también como parte de un plan fraguado para mantener, digamos, el control, ¿no? Para no dar lugar a la anarquía. Y eso terminaba de alguna manera flagelando la creatividad del alumno, flagelando la capacidad de reflexionar y de tener una crítica frente a su propio proceso educativo. Y era así, aunque suene paradójico. Y estas nuevas visiones nos han llevado a elevar el concepto de la educación no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico, dándoles desde muy temprana edad unas herramientas a los estudiantes para que ellos puedan explorar y puedan pensar por sí mismos. Ya no es un monólogo dentro del aula de clase, ya dentro del aula de clase existen preguntas que subyacen en el interior de cada estudiante y que muchas veces nosotros como docentes no tenemos las respuestas a esas preguntas y que muchas veces nosotros como docentes tenemos que hacer un alto en el camino y decirle, no, a mí me ha pasado, no la tengo hoy, pero mañana le tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque ya no es un monólogo, ya el estudiante no está de alguna forma cohibido, de alguna forma coaccionado a no preguntar y eso es lo que termina siendo el resultado de esa acción participativa que le termina dando al estudiante esa libertad para ser él, para ser en muchos casos un niño, en otros casos un adolescente y en otros casos un joven que está entrando en ese proceso de adultez. Y hoy en día que tenemos esos procesos de personas ya que están en un grado de adultez y incluso en grados de adultez mayor, que esas personas que no lograron de alguna forma llegar a estos espacios en edades tempranas, en las edades que están preestablecidas para llegar a este tipo de espacios, también tengan esa capacidad de eliminar sus flagelos, de eliminar sus miedos, de poder ser ellos en el aula de clase y a su vez no tener miedo de no saber, porque durante mucho tiempo vivimos con miedo de no saber, pero este tipo de iniciativas y este tipo de crecimiento académico nos ha llevado a superar estos miedos y por eso podemos decir que hoy en día somos una sociedad que tenemos mucho conocimiento, aunque nos falte la parte práctica del cómo aplicarlo. Sí, mira que entonces en conclusión podemos decir que eso que tú mencionaste se está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el cual nos pide que fomentemos una educación de calidad y que además de eso garanticemos trabajo decente y de crecimiento económico para nuestros estudiantes. Es por eso que, para concluir, puedo decir que todo esto que hemos argumentado nos está invitando a tener en cuenta todo el ser, todo el ser de los sujetos que tenemos a cargo en los procesos formativos, porque no solo estamos dándole respuesta a los procesos académicos, sino también le estamos respondiendo a las problemáticas como la desigualdad, la exclusión, las brechas que hay desde el conocimiento digital, y que de cierta manera al nosotros tener el vínculo con el SENA, también estamos fomentando la formación técnica o de emprendimiento para que nuestros estudiantes salgan de nuestra institución con algunos elementos para enfrentarse a la vida. Entonces quería cerrar con eso. Ok, muy bien, compañeros. Bueno, continuamos con la última pregunta que tiene que ver con la evaluación. Dice, aspectos en los que usted como docente en formación considera que se puede implementar estrategias de mejoramiento en el PI de la institución. Bueno, como docente en formación, considero que el PI debe ser un documento vivo que responda permanentemente a las transformaciones, ya sean sociales, pedagógicas, tecnológicas del entorno. ¿Sí? También se pueden implementar estrategias para mejorar algunos aspectos que ya mencionamos. ¿Sí? Por ejemplo,
realizar talleres participativos con docentes para revisar y resignificar el enfoque curricular del PI, ¿sí? Para fortalecer el enfoque por competencias o integrar el enfoque socioemocional, que pues es muy importante, ya que hoy en día los chicos sufren mucho de, bueno, digamos, de la salud mental, ¿sí? Pues no tienen ese afecto familiar, lo cual los lleva como a la desmotivación y ya pues se crean más problemáticas dentro del aprendizaje del estudiante. Pues esos compañeros, continúen, por favor. Yo quisiera agregar dos cositas de las que he estado insistiendo todo el tiempo durante esta discusión y es, pues, mayor articulación entre casa, escuela, escuela, casa, casa, colegio. Es muy importante poder ampliar esas escuelas de padres que nos permiten generar diálogos colaborativos, que nos ayuden a garantizar la permanencia escolar, que reduzcan la deserción. Es muy importante la participación familiar en todos estos procesos. Asimismo, me parece muy importante que dentro de la consolidación de los proyectos académicos se considere como, la promoción de la convivencia y la cultura en paz. Es muy importante que no se vea la convivencia como un aspecto aislado, sino que sea parte de todo, porque finalmente todo el tiempo en estos procesos de formación humana estamos trabajando con el otro y con los otros. Desde ahí considero que en todos estos proyectos de ABP se debe considerar a nuestros estudiantes en el centro y la convivencia como un eje orientador para que estos proyectos sean realmente transformadores. Como lo mencionaba la compañera, definitivamente la educación emocional es esencial para formar a nuestros estudiantes, ayudarles a tramitar sus emociones, a resolucionar los conflictos de una manera más pacífica y constructiva, sobre todo cuando están en edades jóvenes. Desde ahí ese es mi último aporte. Mira, compañera, que también, pues yo miro que la problemática también viene de la falta de compromiso por parte de los padres, ¿no? Porque, por ejemplo, hay instituciones que sí tienen escuela de maestro, pero cuando se los llama a reuniones o a capacitaciones o a talleres, ellos no asisten. Bueno, sacan miles de motivos por no ir, o en algunas ocasiones yo entiendo que a algunos padres pues sí, les toca trabajar todo el día y de pronto si trabajan en alguna empresa pues no les van a dar permiso, ¿no? Pero, o sea, entonces ahí yo digo que ahí está la falla también, porque pues no hay compromiso por parte de los padres. Entonces, si el niño no se siente protegido o no se siente respaldado por esa parte, entonces tampoco va a rendir. Y pues sí, yo también considero que es muy importante el vínculo familiar, ¿sí? En las instituciones educativas. Totalmente de acuerdo, y de hecho la ley apoya ese proceso. Las instituciones educativas estamos obligados a fomentar o a brindarle estos espacios a los padres de familia, y los padres de familia están en la obligación de asistir. Ahí también entra la coherencia en nosotros como institución, también de respaldarnos con la ley y poder hacer cumplir ciertos aspectos cuando lo sea necesario con algunos de nuestros estudiantes. A veces, como tú lo dices, depende de la situación. A veces tenemos estudiantes que probablemente las familias no pueden ir mucho, pero uno ve que hay una familia presente. Pero en otros casos en los que se evidencia el abandono, pues nosotros como institución podemos apoyarnos en los marcos de la ley para precisamente pedir un mayor apoyo allí. Yo considero que en nuestro PEI hay varios aspectos en los que podemos implementar estrategias de mejoramiento. En primer lugar, estaría la inclusión, para que todos los estudiantes, sin importar su contexto social, cultural o económico, sientan las mismas oportunidades. También veo necesario la formación en competencias prácticas que preparen a los jóvenes para el mundo productivo y para la vida diaria. Pues digamos, no solo en lo académico, sino también en las habilidades como la comunicación, el liderazgo y la resolución de problemas.
Bueno, compañera, yo también, pues de alguna manera cuando uno es el último que opina, se pone más complejo uno dar un aporte significativo. Pero yo quiero centrarme en lo que decía la compañera Kelly Marcela respecto de lo que son las escuelas de padres. Porque el simple hecho de uno nombrar la forma como se llaman esos espacios, escuela de padres, ya nos deja a nosotros como un espectro gigantesco sobre el cual reflexionar respecto de por qué las conductas que dominan en nuestro contexto estudiantil son precisamente esas que están dominando. Y es que lo decía una compañera anteriormente, una de las compañeras es, nosotros estamos viviendo espacios de familias disfuncionales. Y lo decía la compañera Ingrid ahora, y es que muchas veces no, no hay como esa disposición del padre de familia para, para acudir a estos encuentros. Y eso hace que la labor de tener espacios donde haya convivencia, que la labor de tener espacios donde hayan cero violencia, donde haya resolución de conflictos, pues se vuelve mucho más complejo y se vuelve mucho más difícil, porque de alguna manera las escuelas y los colegios hoy en día se han transformado desde lo ideológico para el padre de familia como en una guardería, ¿no? Como es el lugar donde me cuidan mis hijos para que yo pueda ir a hacer otras labores, para que yo pueda trabajar. Y eso hace que precisamente no haya como ese sentido de pertenencia y de pertinencia del proceso educativo dentro de lo que son los contextos educativos colombianos. Nosotros podemos ver que en sociedades más avanzadas, en sociedades más avanzadas, en sistemas educativos más avanzados, no tienen este tipo de problemas y es precisamente porque los padres, dentro de esa amalgama que puede constituir toda la problemática, porque tampoco puedo hacer un análisis reductivo de lo que hemos venido analizando, pero dentro de esa gran amalgama podemos encontrar que en sociedades más desarrolladas y con un nivel de conciencia mayor, al de nuestras sociedades, los padres cumplen con ese rol. Y el hecho de cumplir con ese rol, pues hace que se formen sociedades mejor articuladas, mejor desarrolladas y mejores ciudadanos. Yo cerraría con esa parte. Mm, Compañeros, yo pienso también que es importante que agreguemos un último aspecto y es pues que definitivamente el PI tiene que mejorar los aspectos de comprensión lectora y el pensamiento crítico. Frente a esto que ha sido como el tema central eh, a partir de los resultados de las pruebas PISA, vuelve y recae la importancia del aprendizaje basado en proyectos, que nos permite tener una red textual amplia, nos permite desarrollar los diferentes niveles de lectura. Es muy importante recordar que para alcanzar un nivel de lectura crítico es muy importante poder construir en nuestros estudiantes una enciclopedia sólida y desarrollar el pensamiento. Solé dice o dijo que la lectura debe asumirse como una estrategia de construcción de significado y no solo como un proceso de codificación. La construcción de significados es vital para la construcción de identidad. Es un proceso que nos lo da la lectura. Por eso es muy importante para un proyecto educativo tener un muy buen plan lector, que sea contextualizado, continuo, que sea pensado, que sea evaluado, que permita realmente ver si se está fomentando la lectura en los proyectos educativos institucionales. Es vital para el desarrollo del pensamiento crítico, porque cuando desarrollamos redes textuales amplias a partir de los proyectos pedagógicos o formativos en las rutas de aprendizaje de cada nivel que tengan las instituciones, nos ayuda a seguir creando un nivel superior en nuestros estudiantes. Quería mencionar esto
que creo que es algo que también debemos de tener allí presente, teniendo en cuenta toda la discusión que hemos tenido. Ok, compañera, yo creo que el ejercicio ha sido un ejercicio realmente enriquecedor, que nosotros que somos docentes en formación, para nosotros que somos docentes en formación ha sido un ejercicio realmente transformador, ya que de alguna forma nos enfrentamos completamente a lo que es el contexto de la educación, ¿no? De que no estamos improvisando, de que no estamos haciendo una receta sin timón, al garete, sino que estamos partiendo de una necesidad y a partir de esa necesidad estamos haciendo un planteamiento de objetivos para suplir esa necesidad, pero que además también estamos agregando el componente metodológico, ¿no? Dándole respuesta a lo que tiene que ver con el qué, con el para qué y con el cómo. Entonces, esa sería mi última intervención. De antemano agradecerles por compartir este espacio conmigo, compañeras, y muy agradecido también con la compañera Marcela, que siempre de alguna forma como que le dio mucho contexto a lo que nosotros íbamos diciendo. Ella le dio mucho contexto en lo que tiene que ver con la ley, en lo que tiene que ver con la normatividad, que es un tema que no se puede soslayar. Muchas gracias, compañeros, por el espacio. Ok, compañeros, fue algo muy significativo, ya que he aprendido muchas cosas y creo que eso nos sirve para tener más experiencia cuando ya nos desarrollemos nuestro rol, ¿no? Como docentes, ya vamos a saber cómo actuar, pensaría yo, aunque debemos seguir siendo docentes investigadores, innovadores, siempre, porque así como el mundo va girando, la ciencia, la tecnología, todo va evolucionando. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias.